Hola, bienvenidos a un nuevo video de historias de Reddit. Hoy veremos algunas de las experiencias más extrañas, aterradoras y absurdas que la gente asegura haber vivido con la salvia, desde convertirse en objetos hasta sentirse atrapados en otras realidades. Empecemos. Un día me convertí en un testículo, vivía muy bien, mi dueño me rascaba cuando tenía comezón y, por así decirlo, siempre tenía un buen corte de pelo. Hasta que después de 3 años me torcí y el pendejo del dueño no me llevó al hospital, hasta que ya estaba bien muerto y desperté. Una vez, hace como 1 o 2 años, fuimos a Guadalajara con mi familia, mis tíos y mis primos. En uno de los pocos días de viaje fuimos al campo y a unos lugares de campesinos porque mi tía nos encargó una crema de plantas que había comprado por ahí. Me mandó a mí, a mi tío y a uno de mis hermanos. Bueno, el caso es que mi tío, mi hermano y yo nos separamos y como por 10 minutos no encontramos a mi tío. Después de un rato lo encontramos y le hablamos. Le dije, güey, ya que así le hablo a mi tío porque es muy joven, tiene 27 años y nos llevamos así, ya encontramos la crema de plantas, pero no sé dónde está el carro. No respondió y mi hermano, que es mayor, le siguió hablando. Él no se dio cuenta, pero yo, como lo conozco muy bien, me di cuenta de algo raro, se veía ido y desorientado. Le hablamos por unos 2 minutos y no respondía, pero después de un rato reaccionó y dijo, ¿qué eres? Yo le dije, ¿de qué hablas? Entonces dijo, hice algo raro, y nos contó su historia. Cuando nos separamos, él se fue por otro lado y se encontró a un granjero. Después de un rato, el señor le preguntó si quería probar algo y mi tío le dijo que sí. El señor le dio un pedazo de salvia divinorum y mi tío aceptó. La fumó o la comió, no sé muy bien qué hizo, pero nos contó que se convirtió en una nube por 200 años. Yo no le creí porque no era posible y las nubes se desvanecen, pero él siguió contando y dijo que no era una nube, que era todas las nubes. Dijo que se movía por todo el mundo, que sentía y controlaba la lluvia más o menos, y que cuando estaba en zonas con humo y contaminación le dolía. También dijo que sentía todos los años, meses, semanas, días e incluso segundos, y que conoció todo el mundo, pero no este mundo. Según él, había países que se llamaban igual y se veían igual. Por ejemplo, dijo que muchas veces estuvo en México y también en Rusia, pero que no era nuestra Rusia, sino un país llamado Lambenia, que era un poco más grande porque abarcaba toda Asia. Lo mismo contó de varios otros países. Después de regresar del viaje no le contamos a nadie, pero mi hermano terminó diciendo la historia en una reunión por el cumpleaños de mi abuela y entre los dos la contamos tal como nos la había dicho. Lo más raro es que mi tío asegura que no recuerda nada de eso y mi abuela nos advirtió que la Santa Muerte y la naturaleza controlan mucho y que no hay que temerles, pero sí respetarlas. En unos meses vamos a viajar otra vez a Guadalajara y estoy considerando probarla. Lo he probado 2 veces. Una vez fueron hojas de salvia normal y fumamos decenas de gramos durante un par de horas. No sentí nada hasta un momento en que estaba viendo el cielo estrellado y tuve una realización repentina de que había capturado el mismo instante que algún dinosaurio había visto hace millones de años. No sé qué significa eso, pero fue una sensación muy extraña. La otra vez fumé extracto que compré en una Smart Shop de Ámsterdam y no sentí nada. Mi ex, en cambio, se fue completamente de viaje y creyó que estaba paralizada. Otro amigo fumó salvia sin saberlo porque una chica le dijo que era mota normal. En cuanto dio una calada al bon, toda su percepción cambió. Dijo que vio un árbol perfectamente simétrico, como si alguien lo hubiera dibujado con una regla. Todas las ramas eran iguales, rígidas y extrañamente perfectas. Después, ese árbol se convirtió en una cantidad infinita de árboles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Lo más raro era que todos parecían tener exactamente el mismo tamaño. Eso me hizo pensar que la salvia, de alguna forma, le permitió ver procesos mentales que normalmente ocurren antes de que seamos conscientes de ellos. Es como cuando ves una imagen donde tu cerebro completa figuras geométricas que realmente no están ahí. De alguna manera tuvo un efecto parecido, pero muchísimo más intenso.
He escuchado que mucha gente entra en una especie de reino con apariencia de circo o una fábrica dirigida por enanos donde los procesan como si fueran paquetes. Otros dicen que se fusionan con objetos inanimados o que se convierten en letras, números o colores. Si lo que sea que haga, parece demostrar lo extrañas que pueden llegar a ser nuestras mentes. Mi amigo y yo la probamos unas cuantas veces. Si le das varias veces, te metes más profundo en el viaje cada vez y pasa de ser divertido y gracioso a aterrador, al menos en mi caso. Te distorsiona el equilibrio, así que si estás de pie te caes o te tienes que sentar, e incluso si estás sentado puedes terminar acostado. Mi descripción sería una sensación rara en la parte de atrás de la lengua y luego unas líneas horizontales tenues que van del piso al techo empiezan a doblarse y tu cuerpo siente que tiene que seguir esa curvatura. Yo estaba sentado en la cama y luego mi cuerpo se convirtió en parte de la cama. Primero mi brazo era indistinguible de ella y después llegó al punto en que la cama me tragó por completo. Sentí que me estaba ahogando, por suerte ahí terminó el viaje y esa fue la última vez que probé la salvia. Mi compañero de cuarto cerraba los ojos y se teletransportaba a lugares como su antigua secundaria, se reía todo el tiempo pero con la boca cerrada. Hola gente, sé que en este sub hay de todo pero necesito sacarlo de mi sistema porque todavía estoy procesando lo que pasó hace 2 noches. Tengo 28 años, nunca había probado nada tan fuerte como salvia, he hecho hongos y DMT un par de veces pero nada. Me preparó para esto, compré extracto 40X en una tienda online. Sí sé que es riesgoso pero el vendedor tenía buenas reseñas, decidí hacerlo solo en mi departamento con mi novia de guardia en la otra habitación por si acaso. Preparé todo, sillón cómodo, luz tenue, música ambient suave de fondo que después se volvió irrelevante. Cargué la pipa con una dosis pequeña mediana según los reportes, prendí y aspiré profundo, conté los segundos como me recomendaron. Los primeros 10 segundos fueron normales, un leve mareo y risas, luego clic, el mundo se despegó como si alguien hubiera abierto una cremallera en la realidad, de repente ya no era yo. Sentí que mi cuerpo se volvía pesado, denso y rectangular, mis brazos se estiraron hacia los costados y se hundieron en el piso convirtiéndose en patas de madera, mis piernas desaparecieron y sentí como mi torso se aplanaba, relleno de espuma y tela. Vieja era el sofá de mi abuela, el mismo sofá marrón horrible de los años 90 que estaba en su sala cuando era niño. Podía sentir cada resorte oxidado dentro de mí, el olor a naftalina y a las galletas que ella horneaba. La habitación ya no existía, estaba en la casa de mi abuela en el pueblo, pero todo era hiperreal y al mismo tiempo falso. Mi conciencia estaba atrapada dentro del sofá, podía sentir a la gente sentándose encima de mí. Primero fue mi abuela que murió hace 8 años, hablando de sus telenovelas mientras yo crujía bajo su peso, luego mis primos saltando derramando jugo y yo absorbiendo todo, cada mancha era parte de mi ser. El tiempo no existía, sentí que llevaba décadas siendo ese sofá, vi generaciones enteras de la familia crecer, pelear, reconciliarse, todo mientras yo permanecía inmóvil absorbiendo emociones, olores y secretos. En un momento, sentí que mi novia actual se sentaba encima de mí en el presente y el contraste me hizo entrar en pánico existencial. ¿Cómo carajos pasé de ser un humano a ser un mueble familiar? Hubo un loop horrible donde el sofá empezaba a deshacerse, las costuras se abrían y yo sentía que me desarmaba hilo por hilo. Intentaba gritar pero solo salía un crujido de madera vieja. De repente, como si alguien hubiera jalado una cadena, volví, estaba tirado en el piso de mi departamento sudando frío con la pipa al lado, mi novia me abrazaba, solo habían pasado 7 minutos en tiempo real. Desde entonces no puedo sentarme en sofá sin sentirme raro, miro las patas y pienso eso fui yo. Si alguien quiere detalles específicos del loop o consejos para no repetir el error, pregunten. Nunca más salvia solo. Trovavai, por razones obvias. Esto pasó hace un mes y todavía sueño con raíces. Hice el viaje en un bosque real cerca de mi ciudad, malísima idea. Los amigos trapsetters a 20 metros, 20x, 2 toques grandes. Al exhalar el segundo, el suelo me tragó, mis pies se convirtieron en raíces gruesas que se hundieron violentamente en la tierra. Sentí cómo penetraban capas de suelo, piedras, huesos de animales antiguos. Mis piernas se volvieron tronco, mi torso corteza rugosa, mis brazos ramas que se extendían hacia el cielo. Era un árbol milenario, no uno cualquiera. Sentía cada anillo de crecimiento como un año de mi vida. El primer siglo fue paz pura, viento acariciando mis hojas, pájaros haciendo nidos en mis ramas, sol calentando mi corteza. Podía ver no con ojos sino con una conciencia vegetal expandida, todo el bosque a mi alrededor.
Luego vino la parte oscura, sentí inviernos eternos, nieve pesada quebrando ramas, incendios lejanos que casi me alcanzan, humanos cortando árboles cercanos y yo sintiendo el terror colectivo de la foresta. Un leñador se acercó a mí y sentí el hacha en mi tronco. El dolor fue indescriptible, como si me partieran el alma en dos. Sobreviví, pero quedé torcido y lleno de cicatrices. Pasé por épocas enteras, vi civilizaciones indígenas pasar a mi lado, luego colonizadores, luego máquinas. Sentí contaminación en mis raíces, plástico enterrado, ríos envenenados. Mi mente se volvió lenta, paciente, casi divina, pero profundamente sola. Los árboles no tienen amigos, solo vecinos que también son silenciosos. En el clímax me convertí en el bosque entero, cada árbol era una neurona mía, sentí la red micelial como mi sistema nervioso, todo conectado, entendí la Gaia Hypothesis de forma literal y aterradora. Cuando volví estaba abrazando un pino real, llorando. Mis amigos pensaron que me había vuelto loco, tardé casi una hora en poder hablar normalmente. Ahora camino por bosques y toco los troncos como si fueran viejos amigos que compartieron mi cuerpo. Salvia no es diversión, es una máquina del tiempo vegetal. Era joven y estúpido. Fumé un tazón de extracto 50X. Me estresé y me quité los pantalones en el patio trasero porque me estaba volviendo. Ellos y mi perro estaba tan intrigado que me estaba muriendo. Ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, espera. Toda esta historia ocurrió hace unos 6 o 7 años y todavía la recuerdo como si hubiera sido ayer. Durante mi adolescencia tenía sueños lúcidos y parálisis del sueño con frecuencia. A veces despertaba sintiendo que había alguien en mi habitación o que algo me tocaba el cabello. Aunque intenté controlar esas experiencias, terminé dejándolo. Un día mis amigos y yo decidimos probar Salvia 80X. Yo no era una persona que fumara mucho y en mi primer intento ni siquiera pude dar una calada adecuada por los nervios. En mi segundo intento inhalé una cantidad mucho mayor. Al principio vi espirales y patrones frente a mis ojos. Empecé a asustarme, pero uno de mis amigos me dijo que cerrara los ojos y respirara. Entonces ocurrió algo extraño. Sentí como si todo el mundo se alejara de mí a una velocidad enorme. De repente ya no estaba viendo la habitación, solo una especie de oscuridad inmensa. En medio de ella apareció una burbuja donde veía a mis amigos sonriendo. Mientras me alejaba cada vez más, comenzaron a aparecer otras burbujas. En una veía un bosque lleno de vida, en otra una ciudad y en otra una anciana cuidando sus plantas mientras yo parecía observarla y hacerle preguntas. Cada vez aparecían más y más burbujas hasta formar una enorme red que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Cuando observé aquella estructura desde muy lejos noté que algo extraño se acercaba. Era una figura amarilla que parecía destruir algunas de las burbujas, aunque nunca pude distinguir exactamente qué era. Poco después sentí que me arrastraban de regreso. Al volver, tuve la sensación de que me estaban reconstruyendo pieza por pieza. Como si alguien estuviera armándome de nuevo ladrillo por ladrillo. Lo último que recuerdo pensar fue: espera, pero mi nombre es Kiran, tengo una vida, este soy yo. Cuando desperté seguía intentando entender lo que había pasado. No era nadie, pero era todos. No estaba en ninguna parte, pero estaba en todas partes. No sabía nada, pero al mismo tiempo sentía que lo sabía todo. Han pasado años desde aquella experiencia y todavía pienso en ella. A día de hoy sigo preguntándome qué eran aquellas burbujas y por qué todo parecía más real que la propia realidad. Compré Salvia 40X y 60X que había traído de México y varios amigos decidieron probarla. El primero quedó tan desconectado que apenas pudo explicar lo que sintió. Lo único que decía era que tenía la sensación de tener 3 piernas porque estábamos muy apretados dentro de un coche. Después de otra calada comenzó a ver insectos arrastrándose por todas partes. El segundo amigo estaba completamente confundido. Seguía diciendo: espera, estoy viajando, espera. Más tarde contó que sentía que nos observaba desde el punto de vista del propio coche y que por momentos incluso creía que él era el automóvil. También dijo que estuvo a punto de perderse en una especie de vacío porque olvidó que había consumido una droga. Sentía que algo lo empujaba constantemente y describió las sensaciones físicas como si un simple golpe se multiplicara miles de veces. Otro amigo aseguró que se veía a sí mismo desde lo alto de un árbol.
Podía observar todo a su alrededor como si estuviera suspendido en el aire. Después el mundo real comenzó a desaparecer hasta quedar envuelto en una oscuridad total. Cuando intentó explicar lo que había visto, decía que en su mente tenía una descripción perfecta de la experiencia, pero al hablar apenas podía pronunciar unas pocas palabras. La última persona que la probó olvidó por completo que había fumado salvia. Según él, todo el mundo estaba hecho de pequeñas piezas de cereal y cada objeto que veía podía transformarse en otra cosa con solo tocarlo. Después de ver todas aquellas reacciones me di cuenta de que ninguno de ellos estaba preparado para algo tan extraño. Pensé que tendrían una experiencia curiosa o divertida, pero parecía que cada uno había sido lanzado a una realidad completamente diferente. Largo porque necesito procesarlo escribiendo. Dosis media alta en casa, solo error clásico. Al entrar mi cuerpo se encogió, se llenó de algodón y peluche desgastado. Me convertí en Mr. Buttons, el osito marrón que mi hermana tenía cuando tenía 5 años y yo 9. Viví toda su infancia desde la perspectiva del juguete. Sentí cómo me abrazaba llorando después de pesadillas, cómo me llevaba a todas partes, cómo me daba de comer con cucharitas imaginarias. Sentí sus lágrimas empapándome. Cuando nuestros padres se divorciaron, sentí el abandono cuando creció y me dejó en una caja en el ático durante años. El loop más fuerte fue el momento en que mi hermana, en la realidad actual ya adulta, me encontró en esa caja hace 2 años y me abrazó de nuevo en el viaje. Ese momento se repitió infinitamente. Yo era el osito sintiendo amor y nostalgia mezclados con la tristeza de ser un objeto inanimado que solo puede recibir sin poder responder. Intentaba mover mis brazos de peluche para abrazarla de vuelta, pero solo podía quedarme quieto. Esa impotencia fue lo más aterrador. Al salir del viaje vomité y llamé a mi hermana para decirle que la quería. Ella no entendió por qué estaba tan emocional. Salvia te muestra que la línea entre yo y objeto es más delgada de lo que crees. Hola R. Salvia, necesito vomitar esto porque aún siento que soplo a través de las grietas del mundo. Lo hice en una azotea al atardecer con un amigo lejano vigilando. Dosis media alta 30x, 3 toques seguidos. Al exhalar el último, el suelo desapareció y yo me disolví en aire puro, pero no aire normal, era el viento primordial, el que existe desde antes de la vida. Sentí como mi conciencia se expandía en todas direcciones, atravesando paredes, edificios, montañas y personas. Era una fuerza invisible que empujaba hojas y también destinos. Primero fue libertad pura, volando sobre océanos, sintiendo olas romper contra mi nada. Luego me volví huracán, arrasando una ciudad entera. Sentía cómo levantaba techos y recuerdos de la gente, cómo arrancaba árboles y pedazos de infancia. Me convertí en el viento que pasó por el pueblo de mi infancia, arrancando el techo de la casa donde viví y llevando los gritos de mis padres discutiendo hasta el horizonte. Luego fui el viento que sopló en el funeral de mi abuelo, llevando sus últimas palabras dispersas por el cementerio. No había yo, solo movimiento constante, eterno, atravesando todo sin pertenecer a nada. Sentía la piel de las personas como una caricia ligera y sus pensamientos como hojas que arrastraba conmigo. En el clímax más intenso me volví todos los vientos al mismo tiempo, el que lleva polen y el que trae tsunamis, el que susurra secretos y el que destruye imperios. Podía sentir cada respiración del planeta como parte de mi ser y cada tormenta como un orgasmo mío. Intentaba detenerme para volver, pero el viento no se detiene nunca, solo cambia de dirección y yo era esa dirección infinita. Cuando regresé estaba tirado en la azotea con el viento real soplando en mi cara y lloré porque por primera vez entendí lo que significa ser libre y a la vez no ser nada. Ahora cada vez que hace viento me quedo quieto y siento que una parte de mí sigue ahí soplando a través del mundo. Salvia te rompe de formas que no imaginabas. He estado queriendo probar psicodélicos para intentar entender un trauma y un montón de preguntas difíciles. Preparé hongos ROMS y 20x Salvia Divinorum. Me tomé los ROMS primero hace 4 días y no noté efectos discernibles. Mido 6'5", peso 200 libras, así que probablemente los ROMS no fueron suficiente como para pegar fuerte. A la mañana siguiente, hace 3 días, probé fumarme la salvia de una pipa de vidrio chiquita. Nunca he fumado ninguna sustancia. Por la dosis y por mi falta de experiencia, o sea que me fui echando los hits al toser. Tuve alucinaciones auditivas leves y algo de mareo, pero ya. Corte a hoy. Me conseguí una dosis más potente de SROMS, además de salvia 80x y 140x y una Bon Mini para que el golpe estuviera más fino. Me fui afuera después de que se puso el sol.
Hacía un frío rico, estaba en una silla de jardín y con todo mi equipo en una segunda silla de jardín frente a mí. Le mandé un mensaje a mi amiga diciendo que estaba fumando, empaqué mi bol, puse el teléfono para grabar audio y me fui. ¿Sabes esas bolitas, ojitos y los garabatos que cuando intentas mirarlos se te escapan un poquito? O sea, te acercas más y siguen moviéndose. Pues todo el mundo giró exactamente así. Yo había salido con la idea de tomar como 2 o 3 caladas. Algo, siendo probablemente mi propia expectativa, me recordó con una voz que sonaba como si el mundo estuviera girando que tenía que tomar otra calada. Podía sentir el encendedor en mi mano derecha. La bon estaba en el brazo de la silla de jardín. Me incliné hacia adelante y logré tomar una segunda. Mi grabación de voz me hace pensar que capaz tomé una tercera, pero no estoy seguro. El tiempo cambió un poquito. Donde el tiempo se va cuando duermes, ahí fue a donde se fue cuando me fui de viaje. Pasaron 2 minutos entre mi segunda tercera calada de la bon y que mi amiga llegara a casa. El sonido de cuando cerró la puerta de su coche me despertó. No me acuerdo de haber soñado. Se arrodilló en el pasto al lado de mi silla de jardín. Piper, le pregunté, estoy flipando ahorita. Ella preguntó, ¿necesitas algo? Creo que no dije, mi mente es mía, pero mi cuerpo se siente como si fuera el de otra persona. Hablarle a ella me sacó de mi viaje. Tenía los ojos cerrados, así que no tuve que lidiar con las visuales de que todo gira. No esperaba que hubiera una segunda persona ahí. Mi viaje se fue apagando en los siguientes 50 minutos. Le expliqué a mi teléfono grabando y a Piper un montón de detalles sobre las preguntas que llevaba antes del viaje. Se sentía como si mi mente estuviera yendo a 1.000.000 de millas por hora, mención honorífica a mi autismo Mastra capaz amplificado por el viaje. Se me hacía súper fácil perder el hilo mientras hacía mi monólogo. Podía percibirme desde el punto de vista de Piper y me daba un montón de risa imaginarla arrodillada al lado de un tipo que estaba bien ido. Tuve un par de realizaciones que se podrían haber logrado sin la droga. Sobre todo sentí las cosas muchísimo, pero muchísimo más profundo. Después de como 90 minutos la salvia ya estaba completamente fuera de mi sistema. Piper y yo nos metimos adentro como 50 minutos después de mi primer hit. Arreglé las sillas de jardín, lavé mi vidrio, fui al baño, cambié la ropa en la lavadora y me puse a hacer cosas sin mucha meta. El efecto que más duró fue el de que se me amplificó mi necesidad de ser entendido gracias a autismo y la consecuencia de hablar rapidísimo. Eso es todo. Si a alguien le interesa el MP3 de 50 minutos, mándame DM. Mañana me hago hongos para ver si sale algo nuevo. Tengo salvia 140X en el plan B por si siento la necesidad. Me da bastante curiosidad si una calada todavía más grande hará que experimente muerte del ego y un viaje más fuerte. Piper se interesó bastante por mi experiencia con la salvia y le ofrecí el resto de mi 20X. 8 de 10. Los psicodélicos hacen que el mundo gire. He estado queriendo probar psicodélicos para intentar entender un trauma y un montón de preguntas difíciles. Preparé hongos ROMs y 20X salvia divinorum. Me tomé los ROMs primero hace 4 días y no noté efectos discernibles. Mido 6'5", peso 200 libras, así que probablemente los ROMs no fueron suficiente como para pegar fuerte. A la mañana siguiente, hace 3 días, probé fumarme la salvia de una pipa de vidrio chiquita. Nunca he fumado ninguna sustancia. Por la dosis y por mi falta de experiencia, o sea que me fui echando los hits al toser, tuve alucinaciones auditivas leves y algo de mareo, pero ya. Corte a hoy. Me conseguí una dosis más potente de SROMs, además de salvia 80X y 140X y una bon mini para que el golpe estuviera más fino. Me fui afuera después de que se puso el sol. Hacía un frío rico, estaba en una silla de jardín y con todo mi equipo en una segunda silla de jardín frente a mí. Le mandé un mensaje a mi amiga diciendo que estaba fumando, empaqué mi bol, puse el teléfono para grabar audio y me fui. ¿Sabes esas bolitas, ojitos y los garabatos que cuando intentas mirarlos se te escapan un poquito? O sea, te acercas más y siguen moviéndose. Pues todo el mundo giró exactamente así. Yo había salido con la idea de tomar como 2 o 3 caladas. Algo, siendo probablemente mi propia expectativa, me recordó con una voz que sonaba como si el mundo estuviera girando que tenía que tomar otra calada.
Podía sentir el encendedor en mi mano derecha. La bon estaba en el brazo de la silla de jardín. Me incliné hacia adelante y logré tomar una segunda. Mi grabación de voz me hace pensar que capaz tomé una tercera, pero no estoy seguro. El tiempo cambió un poquito. Donde el tiempo se va cuando duermes, ahí fue a donde se fue cuando me fui de viaje. Pasaron 2 minutos entre mi segunda tercera calada de la bon y que mi amiga llegara a casa. El sonido de cuando cerró la puerta de su coche me despertó. No me acuerdo de haber soñado. Se arrodilló en el pasto al lado de mi silla de jardín. Piper, le pregunté, estoy flipando ahorita. Ella preguntó, ¿necesitas algo? Creo que no dije, mi mente es mía, pero mi cuerpo se siente como si fuera el de otra persona. Hablarle a ella me sacó de mi viaje. Tenía los ojos cerrados, así que no tuve que lidiar con las visuales de que todo gira. No esperaba que hubiera una segunda persona ahí. Mi viaje se fue apagando en los siguientes 50 minutos. Le expliqué a mi teléfono grabando y a Piper un montón de detalles sobre las preguntas que llevaba antes del viaje. Se sentía como si mi mente estuviera yendo a 1.000.000 de millas por hora. Menciono morir mi autismo más que capaz amplificado por el viaje. Se me hacía súper fácil perder el hilo mientras hacía mi monólogo. Podía percibirme desde el punto de vista de Piper y me daba un montón de risa imaginarla arrodillada al lado de un tipo que estaba bien ido. Tuve un par de realizaciones que se podrían haber logrado sin la droga. Sobre todo sentí las cosas muchísimo, pero muchísimo más profundo. Después de como 90 minutos la salvia ya estaba completamente fuera de mi sistema. Piper y yo nos metimos adentro como 50 minutos después de mi primer hit. Arreglé las sillas de jardín, lavé mi vidrio, fui al baño, cambié la ropa en la lavadora y me puse a hacer cosas sin mucha meta. El efecto que más duró fue el de que se me amplificó mi necesidad de ser entendido gracias a autismo y la consecuencia de hablar rapidísimo. Eso es todo. Si a alguien le interesa el MP3 de 50 minutos, mándame DM. Mañana me hago hongos para ver si sale algo nuevo. Tengo salvia 140X en el plan B por si siento la necesidad. Me da bastante curiosidad si una calada todavía más grande hará que experimente muerte del ego y un viaje más fuerte. Piper se interesó bastante por mi experiencia con la salvia y le ofrecí el resto de mi 20X. 8 de 10. Los psicodélicos hacen que el mundo gire. Ok, aquí acaban las historias por hoy. Espero que le haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete. Les deseo unas buenas noches y unas dulces pesadillas.